Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra enseñanza en el libro de Mateo y vamos a continuar con esta serie extrayendo los tesoros de Mateo. Si son tan amables de acompañarme en su Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 13. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que es el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Son dos temas y vamos a comenzar con el bautismo de Jesús en Mateo 3, capítulo 13. Mateo 3, capítulo 13 nos dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El versículo 13 y 14 nos dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Aquí Mateo denota que Jesús es mayor que Juan. Y no solamente Mateo, sino que los 4 evangelios. Si quieren apuntar esto, solamente apúntenlos y los estudian en su casa si quieren. Yo se los voy a ir leyendo. Lo que es Marcos capítulo 1, versículo 7, nos dice: Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Aquí podemos ver cómo Marcos también nos dice que él es más poderoso que Juan, que Jesús, ¿verdad? En Lucas capítulo 3, versículo 16 nos dice: Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí también vemos que Juan bautiza en agua, pero Jesús va a venir a bautizar en Espíritu Santo y fuego. También denota que es mayor que Juan. Y en Juan capítulo 1, versículo 15 nos dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí es algo muy bonito esto, que prácticamente lo que está diciendo Juan es que está declarando la deidad de Dios, ¿verdad? De que él era antes que él, no necesariamente en nacimiento, sino que en su divinidad. Él existía ya antes que todo. Ahora, podemos ver también que en el versículo 13 dice: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. La mayoría de nosotros, la mayoría de la gente normalmente no va a Dios. Hacen hasta lo posible por no ir a Dios. Quieren vivir conforme a ellos quieren, conforme a les es más placentero, ¿verdad? Pero Jesús y Dios siempre viene a nosotros. Aquí lo podemos ver. En este caso vino a ser bautizado. Aunque no necesitaba ser bautizado, él vino, pero esto era para identificarse con su pueblo. Podemos ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo aquí, al venir a ser bautizado cuando no tenía que ser bautizado, porque Él es sin pecado, ¿verdad? Ahora, también vemos la humildad de Juan diciendo que él necesitaba ser bautizado por Jesús y no tener que bautizar Juan a Jesús. Dentro del razonamiento que tenía Juan, no comprendía por qué tenía que bautizar a Juan, a Jesús, siendo que él era sin pecado. Él, dentro de su razonamiento, no le alcanzaba para figurar exactamente cuál era la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, más adelante vemos que él obedeció. Ahora, hay 3 cosas aquí. Y estas 3 cosas las hizo Juan. Y estas 3 cosas, si quieren apuntarlas también, porque son muy importantes para nuestra vida cristiana, ¿verdad? La primera de ellas es obediencia. La obediencia
Aquí, a pesar del razonamiento, como lo acababa de decir, el razonamiento de Juan, al no saber por qué tenía que bautizar a alguien que no necesitaba el bautismo, lo hizo por obediencia, ¿verdad? Entonces nos tenemos que poner en esa posición también de, a pesar de no comprender los planes de Dios, ser obedientes. Recordemos que nuestro panorama es más pequeño que el panorama de Dios. Ahora, la segunda es la necesidad. Necesidad. Juan necesitaba ser bautizado. Estaba prácticamente declarando que él era un pecador y necesitaba el perdón de los pecados. Esa es la posición que también debemos de adquirir nosotros. Sabemos que necesitamos de un Salvador, que somos pecadores y es por eso que estamos aquí. Ahora, la tercera es reconocer nuestra posición. Juan reconoce su posición al saber que Jesús es mayor que él. Y esa es la posición que debemos reconocer también nosotros. Muchas de las veces, cuando tenemos algún puesto o no sé, estamos ayudando en algún ministerio, en la alabanza o en algo, a veces se nos olvida el puesto que tenemos. Nosotros simplemente somos servidores, así como lo fue Juan, y esa es nuestra posición. Nosotros somos la creación de Dios y debemos de aceptar nuestra posición como creación y como hijos de Dios, ya nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí en las cosas de Dios, y esa es nuestra posición. Como podemos ver, ni siquiera Juan era digno de desatar los zapatos de Jesús, ¿verdad? Ahora, este evangelio en particular habla del bien y lo justo. Y vamos a ver unos versículos que nos hablan acerca de eso. En Mateo capítulo 5, versículo 6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre de sed y de justicia. En Mateo capítulo 5, versículo 20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo capítulo 21, versículo 32 nos dice: vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Ahora en el versículo 15 nos dice que Jesús le respondió: deja así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿A qué tipo de justicia se estaba refiriendo Jesús? Se refiere a la voluntad de Dios, que es la justicia de Dios. Ahora, también le dice: cumplamos. ¿Qué tenían que cumplir? La obediencia al Padre. Aquí podemos ver cómo le rinden estos dos hombres honor a Dios, ¿verdad? En ser obedientes. A pesar de que no necesitaba nuevamente Jesús ser bautizado, por obediencia a la voluntad de Dios, se bautizó. A pesar de que Juan no comprendía cuál era el mensaje o cuál era la razón por la cual tenía que bautizar a Jesús, aún así lo bautizó. Entonces los dos estaban obedeciendo, ¿verdad? Estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. En este evangelio también nos hablan acerca de la ley de los profetas, pero no vamos a entrar en ese tema. Y también habla en general de los profetas. Hay bastantes versículos de eso. Más adelante, en otra ocasión vamos a entrar en este tipo de tema. Pero sobresaltan los profetas porque estos son los que hacen a la gente, llegar a la gente a entender más allá de la letra. La función de estos hombres era enseñarles a la gente a encontrar el lado espiritual de la palabra de Dios, ¿verdad? No como los escribas y los fariseos, como los vimos en las enseñanzas anteriores, que a pesar del conocimiento que tenían, no tenían el espíritu en ellos, ¿verdad? Esto es muy común en la gente hoy en día. Hay mucha gente que tiene el conocimiento de la palabra, se la saben de arriba abajo. Ustedes le dicen: bueno, ¿en dónde está esto? Y tardan más en decirles cuando ellos ya lo tienen ahí. Pero no tienen una vida en la que
estén demostrando que han encontrado al Espíritu, ¿verdad? Y esta era la tarea de estos profetas, enseñarles a la gente a encontrar al Espíritu. Y aquí es lo que nosotros también hacemos, tratarles de enseñar a la gente el Espíritu de la palabra. Ahora, en el versículo 16 nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo nuevamente trata de exponer lo que son todas las profecías. Aquí encontramos dos, en Isaías capítulo 11, versículo 2, si quieren apuntar también ese bosquejeo, nos dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También Isaías capítulo 42, versículo 1, si quieren ir ahí también o apuntarlo. Nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Hay muchas cosas aquí que vemos acerca de Jesús. Primero que nada, se despojó de su divinidad. No menospreció hacerse carne como nosotros para mostrarnos el camino. Ahora, al ser bautizado, se identifica con su pueblo. Y al ser bautizado también está listo para su ministerio mesiánico. También podemos ver la humildad que tiene él al bautizarse e identificarse con nosotros. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestra posición, saber que tenemos necesidad de ser salvos, necesidad de Dios y obedecer. Ahora, nuevamente en Isaías capítulo 11, versículo 2, nos habla acerca de todo esto que viene cuando uno recibe al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Sabiduría, inteligencia, consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces, fácilmente podemos identificar quiénes somos los que tenemos al Espíritu con nosotros, ¿verdad? La sabiduría es saber responder conforme a la palabra de Dios en las circunstancias que vivimos en nuestras vidas. El conocimiento y temor de Jehová, como lo encontramos también en uno de los proverbios, es el principio de la sabiduría, el tener el temor de Jehová. Ahora, ¿por qué tuvo que ser bautizado Jesús? Jesús simplemente tuvo que ser bautizado para hacer la voluntad de Dios y para mostrarnos el camino a seguir. Ahora, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús. Y nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. En el versículo 1 y 2 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra tentado y tentación en el hebreo significa NASA, y no es la NASA del gobierno. Y esto quiere decir en español, practicar, probar, hacer la prueba, tentar y tratar, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, versículo 1 está la historia de Abraham y el sacrificio de su hijo. Ahora, eso fue una prueba, pero la palabra nasa, que también tiene el significado de tentar, significa probar. Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 1 nos dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces Dios había probado a Abraham. Pero después de qué cosas? Era la prueba final, ¿verdad? A pesar de que ya había él pasado por ciertos obstáculos, esta era su prueba final, para ver si era apto para ser siervo de Dios. Y sabemos que sí lo fue. Ahora, esta palabra, tentado o tentar, también en el griego tiene un significado similar, que se dice peraizo, que significa probar objetivamente, esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, tentador y tentar. Vemos cómo estas dos palabras, en hebreo y en el griego, hay una similitud muy extrema, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver por qué la palabra tentar y probar tiene mucho significado dentro de nuestras vidas. Ahora, Jesús tenía que ser tentado en toda obra, en toda forma como nosotros somos día con día, ¿verdad? Porque si Él no fuera así, entonces no tendría caso que hubiera venido. ¿Para qué confiar en alguien que no puede resistir lo que nosotros vivimos día con día, verdad? Nosotros somos tentados día con día en esto, en lo otro, en la carne, en el dinero, en la avaricia, en cualquier cosa. Entonces Él también fue tentado cuando vino aquí y de hecho fue tentado mayormente. Pero Él, más adelante vamos a ver cómo sale victorioso de esto. Si un Salvador no puede soportar las tentaciones de nosotros, entonces mucho menos nos podría salvar, ¿verdad? Pero Él sí nos pudo salvar. Ahora, en Mateo capítulo 26, versículo 41, nos dicen, para que vayan, los voy a esperar hoy, porque creo que me estoy yendo muy rápido. Mateo capítulo 26, versículo 41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de verdad, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo oyen, me imagino que todos lo han escuchado aquí, ¿verdad? Antes de que uno se haya convertido a Dios en el cristianismo, muchos dicen, es que la carne es débil, y la usan como pretexto, ¿verdad? Bueno, pero no es así, el espíritu es más fuerte. No hay que darle parte a eso. Ahora, Jesús también ayunó, y ayunó 40 días, pero fue por voluntad propia. Y en muchas iglesias se ve que la gente ayuna, pero en multitud. Lo que va en contra de Mateo capítulo 6, ahí encontramos acerca del ayuno que dice que tienes que ayunar en secreto, para que tu Padre que lo que ve en secreto te recompense en secreto, ¿verdad? Y recompense en público.
Ahora, esta gente hace ayuno en gran multitud. Señalan un día y todos hacen ayuno. Entonces, su recompensa la están obteniendo ese mismo día, porque todos saben que ayunó. Dicen, él es de los que ayuna, ¿verdad? ¿Ustedes ayunan en secreto o en multitud? Porque aquí no ayunamos en multitud, ¿eh? Ahora, todo esto tiene un significado, el por qué ayunó y todo. Sabemos que el diablo tiene tiempo, ¿verdad? Tiene más tiempo que nosotros. Y él todo el tiempo está al acecho para con nosotros. Entonces, Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estaba débil. Y aquí empieza su primera tentación, en el versículo 3 y 4 que nos dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos ver cómo Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En una predicación recuerdo que prediqué acerca de la tentación de Jesús, pero en esta ocasión hice una exagesis o lo que es un desglosamiento para que estuviera un poquito diferente y pudiéramos extraer más cosas. Ahora, en esta tentación le pide hacer algo bueno, le pide que convierta el pan, una piedra en pan. Y sabemos que Jesús tiene poder para hacer eso, porque más adelante hace que el pan se multiplique para más de 5,000 personas, ¿verdad? O sea que hay que tener cuidado con esas tentaciones que parecen buenas, pero a fin de cuentas son malas, ¿verdad? Esta palabra tentar nuevamente, que está haciendo aquí el tentador, que vino el tentador a Jesús, como vimos los significados en el griego y en el hebreo, también tiene un significado particular en nosotros. Tiene un sentido uniforme, sistemáticamente malo. Nosotros normalmente usamos esta palabra tentar como para decir, incitar a hacer algo malo, o como para provocar a romper alguna ley o la ley de Dios. O sea que nosotros tenemos la palabra tentar como algo malo, pero más adelante vamos a ver cómo no es tan así como pensamos. Es impensable que Dios haga algo malo para que nosotros seamos unos malhechores, ¿verdad? Sabemos que Él, en lo que es la palabra de Dios, no nos incita a ser unos malhechores, sino al contrario, a ser unas buenas personas. Ahora, así un hombre tiene que ser probado antes de que Dios pueda usarle para su propósito. Jesús está siendo probado aquí, que es una de sus 3 tentaciones, por la primera. Pero todos tenemos que ser tentados o probados para ver si Dios nos puede usar en un propósito. Los judíos tienen un dicho, y ese dicho dice, el santo, bendito sea su nombre, no eleva a un hombre a una dignidad hasta después de probarle y analizarle. Y si resiste la tentación, entonces Dios le eleva a la dignidad. ¿Verdad? Entonces no hay que ver la palabra tentación como algo malo. Lo que llamamos nosotros tentación no viene necesariamente para hacernos pecar, sino para conquistar nosotros el pecado. Entonces cuando nosotros tengamos una tentación o una prueba, no es para hacernos pecadores, sino para que dominemos el pecado, para que seamos mejor en contra de eso. Tampoco viene para hacernos malos. El pecado no viene la tentación o la prueba no viene para hacernos malos, sino para ser mejores, para ser unas buenas personas. Tampoco viene para debilitarnos, sino para comprobar si en realidad somos auténticos y puros. También la tentación no es un castigo, como muchos creen, ¿verdad? Muchos ya entran a algún problema, a alguna circunstancia mala, y dicen, es que el diablo me está tentando, esto, el otro. Le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera es el diablo, es una prueba tal vez que viene de Dios para ver si en realidad somos auténticos. A ver si en verdad somos fieles a Él. Pero muchas veces sucumbimos a eso y le damos mejor por el lado malo, ¿verdad? Lo que Jesús no hizo aquí. Y vemos claramente cómo aquí, en su primera tentación, contesta
con la palabra de Dios, diciéndole, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que contestar nosotros? Bueno, yo creo que así, o no, ¿verdad? Tenemos que usar la palabra de Dios para entonces poder tener una buena contestación. Ahora, más que una tentación aquí para Jesús, es su prueba. Es una gran prueba que vamos a ver aquí en su segunda tentación porque es una gran prueba para él. El desierto, aquí vemos que Jesús fue llevado al desierto y el desierto es muy significativo. Vamos a hacer algo ahorita. Todos imagínense que están en el desierto, en medio de un desierto. ¿Qué ven para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿Y para abajo? Arena nada más, ¿verdad? O nada, prácticamente nada. Entonces es muy significativo porque para donde quiera que ustedes busquen, no van a ver nada. Pero no se imaginaron ni siquiera ahorita, creo, en ver para arriba, donde está Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el desierto o en un problema, siempre buscamos aquí, acá, o buscamos saber de dónde podemos agarrar algo. Pero nunca volteamos para arriba. Entonces, cuando estemos nosotros en el desierto, hay que voltear para arriba. No hay que buscar algo aquí o por acá, o mucho menos en el piso. No se van a ir más para abajo porque se les hace el hoyo y se van con el chamuco. Así es que cuando estemos en el desierto, aquí es simbólico nada más. Cuando nosotros estemos en el desierto o en un problema, no hay que voltear a agarrar para acá o para otro lado. Simplemente hay que voltear para Dios, porque Dios siempre está ahí para con nosotros, esperando que nosotros le busquemos. Ahora, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Aquí nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes en verdad creen que podemos vivir también de la palabra de Dios? Qué bueno, porque yo también creo eso, amén. Ahora, en el versículo 5, continuando con las tentaciones de Jesús, en el versículo 5, 6 y 7 nos habla acerca de la segunda tentación. Y nos dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí podemos ver cómo hay una guerra de versículos, ¿verdad? Primero, el diablo le cita el Salmo 91:11, si lo quieren apuntar para después revisarlo, diciéndole que échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está citando el Salmo 91:11, pero no lo está citando correctamente. Ahora, Jesús le responde también citando la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios, en Deuteronomio 6:16. Esto lo vemos comúnmente en estos días, ¿verdad? Hay muchos pastores o predicadores que hacen juego de la palabra, conocen la palabra, pero a medias. Están bien satanases. La utilizan nada más a la mitad para sus conveniencias. En este caso, el diablo le está diciendo, bueno, pues si los ángeles te van a agarrar, es un salto seguro. Jesús sabía que sí era posible que él brincara y sus ángeles lo agarraran. Era un salto seguro, ¿verdad? Pero estaría tentando a Dios. Ahora, los pastores normalmente hacen eso. Le citan que diezmen, que hagan esto, que hagan lo otro, que quiero 200 personas para que me den $20 cada una, para que crezca la bendición aquí, o yo no sé, tantos videos que he visto en YouTube que ya hasta se me olvidó de falsos profetas que hay, y la gente le cree a eso. ¿Por qué? Porque no se toma el tiempo para escuchar la palabra de Dios o para discernirla bien, ¿verdad? Así es que lo bueno que ustedes vienen aquí todo el tiempo y están aprendiendo cada vez más de sana doctrina para que no les vayan a quitar esos $20. Ahora,
Hay una gran controversia aquí también. Esto es lo que yo discerní, y si escuchan otra versión, pues pueden compararlas y escoger la que a la que ustedes les parezca mejor, ¿verdad? Esto en realidad fue una lucha interna o externa. Una lucha en estas dos tentaciones que tuvo. Yo creo que fue una lucha interna, porque normalmente nosotros somos tentados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito más explícito por qué esto. Ahora, nuestros pensamientos y deseos más íntimos es como viene el tentador y nos ataca. Nuestra mente es como una computadora, como un procesador. Todo lo que vivimos en todo el día, desde que nos levantamos, lo que vemos, escuchamos y hablamos, se queda en nuestra mente. Entonces, si ustedes todo el día se la pasaron en el Facebook o en cualquier red social, ¿qué es lo que tienen almacenado en su cabeza? Entonces, ¿cómo es que los puede atacar el diablo? Si se la pasaron viendo cosas que no en el internet, o yo no sé, en vez de estar en las cosas de Dios, pues eso es lo que tienen almacenado en el cerebro. Y vamos a ver cómo en Mateo capítulo 26 nos dice cómo hacerle para evitar esto. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que orar y velar. Estar más en la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sean acerca de Dios y para cuando venga el tentador, entonces no tenga de dónde agarrarse. Ahora, estas dos primeras tentaciones se dirigen para probar la veracidad del título que se le dio a Jesús. ¿Qué título fue? Cuando fue bautizado, se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo sobre él y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué título le dio? Le dio el título de su Hijo. Entonces, en la primera tentación nos dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces le está diciendo, si eres hijo de Dios. Y la segunda también, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea que estas dos tentaciones era para probar si en realidad era hijo de Dios. Pero Jesús no necesitaba probar, pues Dios ya se lo había confirmado, diciéndole abiertamente que era su Hijo amado. O sea que no tenía absolutamente nada que probar, porque ya se lo habían dicho que era el Hijo amado. Ahora, aquí hay dos preguntas. ¿Estamos escuchando a alguien que nos aconseja o que nos tienta? ¿Alguien que construye o alguien que destruye? Es muy común que nosotros pidamos consejo. A veces necesitamos de un consejo. Pero en realidad el consejo que están recibiendo proviene de Dios o proviene de Satanás. ¿Les está ayudando a construir, a resolver su problema? ¿O se los está arruinando o destruyendo? Hay que discernir también eso. Así como estaba discerniendo Jesús. Ahora, aquí está incitando a manipular a Dios, demandando una acción inmediata a la necesidad en cualquier momento, ¿verdad? Prácticamente le está diciendo, bueno, pues si eres hijo de Dios, haz esto. Tú lo puedes hacer, eres hijo de Dios. Pero eso es incitar, demandar de Dios, y eso también lo vemos comúnmente en otras iglesias con los predicadores. Tú, recibe el Espíritu Santo, tú también. Y hacen con la mano para un lado y tiran a todos. ¿Por qué? Porque están demandando la presencia de Dios al instante. Pero hay que recordar que el diablo también tiene poder. Lo podemos ver cuando Moisés fue a sacar a los israelitas de Egipto. Cuando aventó la vara a Aarón, Satanás tiene poder, pero su poder es limitado. O sea que sí hay cosas que pueden suceder que estén haciendo estos pastores falsos que parezcan verdad o que sean verdad.
pero no quiere decir que provienen de Dios. Tal vez provienen de Satanás. Así es que hay que discernir un poquito de estas cosas también. Ahora, continuando con nuestra escritura, en el versículo 8, 9 y 10 nos dice, es la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente está citando las Escrituras en Deuteronomio 6, capítulo 13. Ahora, ¿nunca han sido tentados ustedes de esa forma? Que les quieran ofrecer algo, o no sé, dinero, un carro, una casa, en la cual ustedes piensen que con eso ya no van a tener problemas en su vida, o ya van a solucionar sus problemas por ciertos años. Esas son tentaciones también. Aquí podemos ver cómo está siendo tentado de esta forma. Esta tentación ya es una tentación carnal, es una tentación que nosotros tenemos comúnmente. Ahora, no solamente aquí fue tentado Jesús. Más adelante vamos a ver cómo superó estas tres tentaciones y no solo ahí fue tentado, sino también fue tentado en Getsemaní y también cuando Pedro quería evitar la crucifixión de él mismo. O sea que las tentaciones eran constantes y él sufrió tentaciones hasta que murió. ¿Por qué? Porque estaba en la carne, así como nosotros igualmente, pero él venció a todo eso, ¿verdad? Ahora, sabemos que Dios también conocía perfectamente las Escrituras, era un erudito de las Escrituras. El Salmo capítulo 2, versículo 8 nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, si él conocía estas Escrituras, que dice el Salmo 2:8, entonces ¿cómo es que iba a escuchar a esta tentación? Él estaba ofreciendo todos los reinos y en realidad tenía todos estos reinos, porque sabemos que el diablo es el príncipe de este mundo. O sea, que tiene poder y tiene dominio de esta tierra. Pero, si Jesús pedía, se le podía dar cualquier cosa. Además que todo fue creado para él y por él, ¿verdad? Ahora, en Isaías capítulo 11, versículo 2, como lo vimos anteriormente, que es la profecía, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, si tenemos todo esto en nosotros, no tiene sentido que nosotros nos pongamos en una situación deliberadamente para esperar que nos salve Dios. ¿Verdad? Si tenemos sabiduría, inteligencia y conocimiento, no necesitamos hacer todo esto. Sabemos que Dios quiere que hagamos cosas, pero no para gloriarnos nosotros, sino para darle la gloria a Él. Y tentándolo así no lo haremos. También Dios nos espera que asumamos riesgos, pero por su fidelidad, no para enaltecernos nosotros. En el capítulo 11, ya para terminar, nos dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí yo tengo un dicho. La recompensa después de la tempestad. Cuando más oscuro vemos, es porque ya va a amanecer, es el dicho, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos en una situación muy negra, de angustia, en donde creemos que ya no podemos salir, que estamos muy tensos, que ya no hay nada más para nosotros. Eso es cuando está más oscuro. De hecho, yo estoy viendo bien oscuro ahorita, ¿eh? Yo creo que ya va a amanecer. No, en realidad, cuando nosotros estamos en esas situaciones, es porque en verdad estamos en el punto máximo. Estamos a punto de salir, estamos a punto de superar la prueba que nos está poniendo Dios. Y no tenemos que sucumbir al pecado. Tenemos que esperar, aguantar, así como lo hizo Jesús, hasta el fin. Tenemos que esperar porque viene una gran recompensa después de eso. Y es la fortaleza de todo el trabajo, de todo ese trabajo que hicimos. Es al igual como los atletas van, hacen ejercicio y regresan todos adoloridos. Ya el otro día ni se quieren levantar. Pero después
se ven la recompensa, ¿verdad? Ahí andan con su six-pack. Al igual nosotros, cuando estamos siendo tentados o probados, estamos con una tensión muy fuerte, estamos ejercitando nuestro espíritu. Así es que cuando estemos ejercitando nuestro espíritu, no hay que parar, hay que seguir y seguir y seguir hasta el día de la recompensa, para que veamos claro la recompensa. Ahora, Jesús rechazó el sensacionalismo, porque sabía que conducía y conduce al fracaso. Y por buscar sensación, el que busca las sensaciones es no confiar, sino desconfiar de Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasa en estas iglesias. Nuevamente, van en busca de un milagro, en busca de sentir al Espíritu Santo, pero esa no es una fe verdadera. ¿Quién cree aquí que Dios está aquí? ¿Lo sienten? Yo ahorita no lo siento. Eso, a veces sí, a veces no, dicen por ahí. No necesariamente tenemos que sentir a Dios. Dios está aquí. Sí, está aquí. Está dentro de nosotros también. Pero no necesariamente tenemos que sentirlo. Él está en todo momento con nosotros. A veces lo sentimos cuando estamos tal vez en una oración profunda o yo no sé. Pero no hay necesidad de sentir sensacionalismo como lo hacen en muchas iglesias. Vas a recibir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es recibir un chamarrazo en la cara. Sale luego más caro el hospital y más aquí en Estados Unidos. Sino que es saber, más que nada, es saber que Dios está aquí. Como esa canción que me gusta tanto, Dios está aquí. Así es que, si nosotros sabemos que está Dios aquí, no necesitamos sentirlo necesariamente. Debemos de confiar que Él está aquí para con nosotros día con día, día con día. Y si en verdad queremos sentir a Dios en nosotros, constantemente debemos de entrar más en oración. Tener una comunión como la tuvo Jesucristo con Él. De día con día, día con día. Pero muchas veces, una vez a la semana oramos. Si mucho, y es porque venimos a la iglesia. No, hay que estar día con día en oración para no ser tentados, para estar más en comunión con Él, para sentirlo más. Si en verdad es lo que queremos sentir. Pero no hay que guiarnos al sensacionalismo, porque eso nos conduce al fracaso. Después ahí se quedan ya sin dinero, ofreciendo sus casas. Estábamos viendo anteriormente con el pastor Carlos un video de un pastor americano que es muy famoso, no me acuerdo ni de su nombre, que hasta me dio coraje nomás de acordarme de él. Que bajando del avión, un reportero le estaba queriendo hacer una entrevista y un hombre que estaba al lado decía, ese es mi vecino, no, si ese le roba el dinero a todos. Imagínense. No, es un charlatán, ese no, lo único que hace es robar nada más. Robar. Ahora, finalmente lo entrevistaron y le decían, oye, ¿y qué haces con todos los fondos que recaudas? Si tienes un entre de alrededor de 100 millones de dólares al año, ¿qué haces con todo ese dinero? Dice, bueno, tú sabes que tenemos que tener un teléfono, una computadora. Dice, pero el jet privado que tienes ahí, ¿para qué lo quieres? Ya casi quería decir que se le iba el Espíritu Santo si no llegaba pronto a la otra iglesia. O sea que hay que tener cuidado con estas cosas. Este hombre es de los que hacen sentir sensaciones a las personas, ¿verdad? Porque en realidad sí se puede hacer sentir sensaciones a las personas. Se le llama histeria colectiva. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque una vez que entran a su cerebro, es difícil que ustedes se recuperen de eso. Una vez que entran a su cerebro, es fácil que vuelvan a entrar a su cerebro y los manejen. Por eso muchos de ellos, cuando uno platica con ellos y los quiere evangelizar con doctrina sana, es difícil que salgan. Es difícil que salgan porque ya tienen su mente trastornada y son sensacionalistas. Les gusta sentir. ¿Por qué? Porque ya están inducidos a eso. Ahora, ya para acabar, dejen tomo tantita agua. La fe que depende de las señales y milagros no es la fe verdadera. Si la fe no puede creer sin las sensaciones, entonces no es realmente una fe. La fe es aquella que sabe que Dios existe nada más. A pesar de que no lo vemos, sabemos que se manifiesta en su creación.
Lo podemos ver allá afuera, aquí mismo. Respirarlo, porque Él creó el aire. Él creó prácticamente todo. Todo lo que Él creó tiene vida. Así es que no hay necesidad de verlo. Ya sabemos que está ahí. Se ha manifestado para con todos en su creación, ¿verdad? Así vamos a terminar con esta clase de hoy y vamos a hacer una oración más ya para ir.